La entrevista. Violeta Vázquez Rojas, ¿cómo estás, Violeta? Muy buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Qué gusto saludarlos. Igualmente, mi querida Violeta, molestándote para entender un poco esta narrativa que se ha dado alrededor de la revocación de mandato. Ya veíamos situaciones hasta de humor negro de lo que pasó en esta marcha del fin de semana, pero también posturas como la de Claudia X González, que dice aquí hay 10 puntos para no asistir a este ejercicio democrático. En fin, ¿qué lectura le das tú, mi querida Violeta, a esta narrativa que se está dando alrededor de este ejercicio? ¿Me escuchas bien? Yo creo que lo primero que llama la atención, eh, sí, pero te escucho un poco cortado. No sé si ustedes me escuchan cortada a mí, seguramente. Te escuchamos bien, mi querida Violeta, adelante. Bueno, lo primero que llama la atención de estas diferentes narrativas es que de parte de los promoventes de la consulta se aducen muchísimas razones, ¿no? Pero del lado de los que se oponen a la consulta, pareciera que hay un nado sincronizado, por decirlo de manera muy ordinaria, de modo que todos aducen más o menos los mismos argumentos, y eso es muy llamativo. Entonces, hablando, por ejemplo, de lo que ayer publicó en sus redes Claudio X González, pues, por ejemplo, la primera razón no me la sé de memoria, ni las voy a enlistar todas, pero hablando, por ejemplo, de la primera razón, él dice es que elegimos, bueno, López Obrador fue electo para gobernar 6 años, no 3 años y medio. Bueno, sí es cierto, pero también es cierto que fue electo con una plataforma que incluía, entre una de sus promesas, el que se iba a someter a la revocación del mandato. Entonces, quienes votamos por López Obrador, o quienes eligieron a López Obrador, que finalmente salió gobernante, lo hicieron a sabiendas de que a la mitad de su sexenio se iba a someter a este ejercicio. Entonces, digamos, sí, lo eligieron por 6 años, pues sí, pero no. O sea, lo eligieron también sabiendo que esto iba a pasar, si es que cumple la promesa que lo está haciendo. Entonces, las razones que aducen algunas son bastante endebles, pero a mí la que más me llama la atención es esa razón que enarbolan diciendo que la consulta de revocación de mandato no la solicitó la ciudadanía. Y eso me parece un discurso, a ver, no solamente es falso, porque en efecto fue la ciudadanía, por ley tiene que ser la ciudadanía la que solicite la consulta de revocación, ya sabemos, con un umbral de 3% del padrón electoral. Entonces, esos millones de personas que firmaron, recuerden que al INE se le entregaron más o menos 11 millones de firmas, de las cuales 9.7 millones estaban en papel. El INE primero no quería aceptar firmas en papel, finalmente las aceptó, pero estas firmas en papel se tenían que validar. Y en ese proceso de validación, bueno, algunas se invalidaron, pero cuando llegó al umbral de 3.200.000 firmas, el INE dejó de contar. Entonces realmente no sabemos cuántas personas solicitaron esa consulta. Entonces, perdón, es que están haciendo ruido mis hijas, se estaba silenciando el micrófono. Entonces, los millones de personas que firmaron, no sabemos cuántos fueron, pero fueron ciudadanos. Y en la narrativa de estos grupos opositores, la oposición que ponen, digamos, el contraste que ponen es ciudadanos contra simpatizantes del presidente, como si los simpatizantes del presidente no fueran ciudadanos. Y esa narrativa a mí me parece que es polarizante, es peligrosa, porque claro, un ciudadano es una persona que tiene derechos y responsabilidades políticas, y quien es nombrado así de facto no ciudadano, pues me parece que es, o sea, nombrar a todas las personas que firmaron para la revocación, para que se ejerciera la consulta de revocación de mandato, llamarlas no ciudadanos, es, pues no solamente es ofensivo, es sembrar un clima de encono y de división, ¿no? Que justamente claro, con el ejercicio de revocación, pues estamos tratando de dar una canalización pacífica al disenso, ¿no?
Oye, Violeta, cuando uno habla de revocación de mandato, por lo menos basándonos en los ejercicios de otros países, hablamos, por supuesto, del empoderamiento ciudadano, de que el ciudadano tenga esa facultad en un momento dado de quitar a un gobernante, a una gobernante que no haya respondido con las demandas y necesidades o que haya traicionado incluso su propio plan de gobierno. ¿Por qué oponerse a un ejercicio de esta naturaleza? ¿Por qué oponerse en un momento dado a algo que como país o fortalecería una democracia que muchas veces hemos hablado de que está todavía en ese proceso realmente de consolidarse? ¿Por qué oponerse? Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque justamente no suena a una reacción racional, ¿no? O sea, si uno está en contra de un determinado gobernante y ese gobernante te está diciendo, me puedes remover, ¿no? En este momento, es absurdo oponerse a ello, ¿no? Pero bueno, a mí me da la impresión, no estoy tratando de hacer este análisis psicológico de nadie, pero me da la impresión de que la oposición calcula y calcula bien que la mayoría de las personas que se van a presentar a este ejercicio se van a presentar por no revocar al presidente. Eso, pues, digamos, encuesta tras encuesta, el clima político es muy obvio, ¿no? Entonces, pues, digamos, dado que lo que no mata engorda, ¿no? O sea, si no se le revoca al presidente, pues va a salir fortalecido. Y eso es lo que la oposición no quiere. Mucho menos en las vísperas de una reforma eléctrica que se va a discutir apenas unos días después de la consulta revocatoria, ¿no? Entonces creo que por eso han arreciado mucho sus argumentos o sus campañas en contra, y por eso hemos visto que últimamente están saliendo, digamos, varios al mismo tiempo. Bueno, Ciro Murayama estuvo hablando mal del revocatorio en Latinos, ¿no? Por ejemplo. Creo que es por eso, ¿no? Creo que no quieren fortalecer al presidente, justamente no lo quieren fortalecer en vísperas de la reforma. Uno de los puntos que se ha tocado mucho también en estas narrativas, mi querida Violeta, y que tú lo has escuchado, y que tal vez tenga la misma explicación que ya nos diste, pero a mí me llama mucho la atención de verdad esa capacidad que tienen de mentir. Es decir, te están lanzando una campaña, incluso por WhatsApp y demás, de que si tú participas en la revocación de mandato, estás justificando la ampliación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo no sé qué tanto este tipo de mentiras buscan, a final de cuentas, tapar otro tipo de acciones que van más enfocadas a ese golpeteo político, ese golpeteo mediático en contra de una administración, como bien dices, en el marco de una reforma que sin duda alguna va a definir a la cuarta transformación, la reforma eléctrica. Sí, me parece que, o sea, a ver, campañas de pánico en todos lados, ¿no? O sea, de un lado y del otro, ¿no? Así como hay unas campañas también, a mí me parecen campañas exageradas, esto de que si no votas en la revocación nos van a quitar los apoyos, bueno, tampoco es tanto, pero bueno, cada quien hace la campaña que puede, ¿no? Del otro lado también está esto, si votas en el revocatorio, Andrés Manuel se va a eternizar en el poder, pues todas estas son obviamente falsedades con las que tratan de diseminar miedo, ¿no? Y yo creo que, bueno, es muy lamentable que al final nuestras campañas políticas, incluso una tan noble como esta, ¿no? Porque es una verdadera conquista democrática que por primera vez se va a aplicar en México, pues se le aliente o se le desaliente con base en el miedo. Yo creo que tenemos mejores argumentos, tanto para no participar los que no quieran, que, insisto, son argumentos un poco incomprensibles, ¿no? Pero bueno, los pueden tener. Pero no había necesidad de recurrir a estas mentiras. Pero bueno, digamos, también es el sello de la casa, ¿no? O sea, hay que recordar cómo desincentivaban el voto por López Obrador en 2018, ¿no? O en 2012, ¿no? Peligro para México, Entonces, supongo que es el sello de la casa publicitaria. Mi querida admirada Violeta Vázquez Rojas, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para la octava y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Jesús, perdón por las fallas técnicas, como siempre, pero muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, hasta pronto. Bye. Oiga, y hablando precisamente de